la radio. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir. Aquí en este martes 11 de septiembre estamos con Candelaria de la Sota. ¿Qué haces, Cande? ¿Cómo te va? Hola, Ali, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Feliz día del maestro, claro, para todos nuestros maestros. Sí, que son lo que todo el tiempo hacen lo posible. Y que hoy están descansando de todos los monstruos que les taladran la cabeza. Exacto. Así que bueno, ¿Cómo se lo merecen? Descansar en su día. Muchas gracias por lo que hacen por toda la sociedad. Bueno, muchísimas cosas han pasado en esta semana. Indudablemente lo que pasó el domingo anterior con respecto a las elecciones en la provincia de Buenos Aires marcó un punto de quiebre en lo que tenía que ver con la política argentina, ¿no? Hay un antes y un después del 7 de septiembre, por lo menos en el escenario político, ¿no? Exacto, ¿no? Porque y además, digo, no solo hacia lo externo de las fuerzas políticas, sino también en lo interno, ¿no? Porque, por ejemplo, se modifica la manera de relacionamiento que hay en La Libertad Avanza. Absolutamente. Y hacia el interior y hacia el exterior, ¿no? Allí habrá que ver si el gobierno ha tomado nota. Pareciera ser que a priori empieza a manejar algunas pautas para tratar de captar el voto que no obtuvo en estas elecciones, teniendo en cuenta que la misma gente ni que hablar de La Libertad Avanza, pero digo, los mismos, nosotros nos estuvimos cambiando mensajes el domingo, Cande, con respecto a los resultados que íbamos viendo. A todos nos sorprendió, creo que... A los propios integrantes de Fuerza Patria. Porque te decían, no, estamos arriba, pero estamos 5, los aventureros decían 8. Pero no 14. Nadie imaginó que iba a ser tan contundente el rechazo en las urnas a la política del gobierno nacional, que creo yo se equivocó al nacionalizar una elección que podría haber quedado más limitada a lo provincial. Si bien es cierto, la provincia de Buenos Aires representa el 40% del electorado a nivel nacional y no podés no mirarla, creo que el gobierno equivoca la estrategia al nacionalizar una confrontación tan dura con Kicillof que termina ganándole la pulseada. Hay que ver si hay ahora un reordenamiento y un cambio de estrategia. Vamos a preguntárselo a Alejandro Carrancio, quien es candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza. Hola, Alejandro, como siempre, el placer y gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Alejandro, ¿cuál es el análisis a priori? No sé si ya tuvieron la posibilidad de hacer un desglose de lo que tiene que ver con lo sucedido el domingo pasado y si saben qué fue lo que pasó y quiénes no lo fueron a votar o quiénes votaron en contra. No, a ver, obviamente estamos haciendo un análisis de las cuestiones como corresponde y viendo por ahí, bueno, cómo hacer llegar, también pensando en octubre, el mensaje que queremos transmitir desde el gobierno y desde La Libertad Avanza.
Obvio que hubo algunas cuestiones, por ahí el tema del aparato del peronismo que sabíamos que era fuerte, pero que bueno, que funcionó en su máxima expresión. Me parece que, como bien dijo el presidente el domingo, ellos mostraron su techo. Y nosotros por ahí el piso. Bueno, habrá que hacer los ajustes para que la gente vaya entendiendo también muchas cuestiones que venimos y logros que venimos haciendo, y que confíe en el rumbo del país. Acá hubo un 40% de la provincia de Buenos Aires que no fue a votar, es un número muy alto. A pesar de que se pensaba que por ahí iba a ser todavía más alto, por suerte no lo fue, sí, no fue tanto. Pero bueno, todavía hay que tratar de convencer a quienes no fueron a votar que vayan y que obviamente nos acompañen. Ahí es donde vos creés que puede llegar a dar vuelta la elección, la Libertad Avanza, en aquellos que no fueron a votar, porque es muy difícil pensar, y te pregunto, es muy difícil pensar que aquel que votó peronismo en esta elección vaya a modificarlo en octubre. ¿O ustedes cuál es el análisis que hacen con respecto a esto? No, a ver, sí, claramente quien votó, salvo que haya votado por una alternativa muy de abajo hacia arriba, muy localista, muy del intendente, que pudo haber sido, la verdad que estamos ante un fenómeno de que la primera vez que tuvimos elecciones desdobladas, que no sabemos bien cuál es el comportamiento, porque no tenemos un precedente. Claro. Bueno, mira, vimos que hace 2 años todos los que votaron en la provincial después fueron a nacional y votaron igual. En este caso hoy no tenemos backup para hacer una decantación de lo que pasó. A ver, la lógica estaría, digamos, en que no van a cambiar cerca de lo que vos me estás planteando. Claro. Entonces, bueno, obviamente hay que abrir la base electoral, y después sí, donde vos podés llegar a buscar una alternativa de cambio, es quienes optaron por alguna fuerza que no es ni la Libertad Avanza ni el kirchnerismo. Entonces, ir a sacarle voto a Somos. Digo, no creo que lo pueda sacar de la izquierda, pero capaz que de Somos o de Hechos. Hechos, por ejemplo, digamos, me parece que es un lugar que hoy no sé si tiene una representación tan clara en toda la provincia, digamos. A nivel nacional. Claro. Y bueno, y habría que ver cómo se comporta ese votante. Me parece que ahí podés sacar. Un lugar donde vos podés ir a buscar, y en otros lugares pasa lo mismo también. Digo, me parece que, bueno, en un contexto en el cual también lo que pasó va a ser que mucha gente que por ahí nos acompañó en el 23 y que por ahí tampoco quiere lo del tema del kirchnerismo que tenga un resurgimiento, bueno, también puede replantearse un voto que habitualmente siempre en las legislativas suele ser más licencioso el votante. Por ahí en las ejecutivas bueno, pero acá estás en legislativas también. Votás más, no, ya sé, por eso digo, pero que votás más responsablemente, porque siempre los votos son responsables. Lo que digo es que por ahí cuando vos elegís quién te va a conducir 4 años, mirás algunas otras cuestiones que por ahí en una legislativa no lo haces. Y está bien, vos me decís, acá es una legislativa, por eso te digo, después de lo que pasó, ahora quizás alguna gente diga, bueno, pará que estamos poniendo en peligro lo que puede llegar a pasar, no lo sé, pero digo, o el avance de las reformas que está este gobierno, entonces busque variar su voto, vuelvo a decir, de terceras fuerzas hacia quien puede ser la verdadera opción distinta a lo que es el kirchnerismo. Alejandro, hubo dos... Esto, vuelvo a decirte, no, es un análisis muy personal. Por supuesto, por supuesto, está claro. Hay 2 temas que están dando vuelta en lo que tiene que ver con... para tratar de entender lo que sucedió. Uno tiene que ver con la propia interna que hay dentro de la Libertad Avanza. De hecho, hoy Manuel Adorni dijo, por ejemplo, el Gordo Dan no es parte del gobierno. Digo, y claramente todos aquellos que estamos en la política sabemos que el Gordo Dan es parte del gobierno. Digo, ¿crees que esto influyó? Yo coincido con Adorni, entiendo, pero yo coincido con Adorni. ¿O que el Gordo Dan no es parte del gobierno? No, claramente no. Ok. Bueno. Que no sea funcionario y no tenga un cargo, ¿no lo hace parte del gobierno? Y no,
Digo, exactamente. Tiene un streaming en el que desfilan funcionarios. Parte de la Libertad Avanza, como partido, como esquema, ahí sí. Ahora, del gobierno estoy seguro que no. Okay. El gobierno son los funcionarios. Sí. Bueno, está bien, pero digo, vos tenés funcionarios y tenés gente que te tracciona. Legisladores. Sí. Digo, está bien, pero digo, ¿vos creés que esto, por ejemplo, esta pelea que se dio a través de las redes sociales, que es a partir de cómo llegó el gobierno también a ser gobierno, que fue a través de las redes sociales? Para. Yo no voy a desconocer a quien representa y que acompaña. Digo, lo que digo que yo técnicamente es correcto lo que dijo. Sí, está bien. Manuel. Te la tomo. Pero digo, ¿vos creés que esto puede haber influido en lo que tiene que ver con el voto? Y por otro lado te pregunto, ¿vos creés? No, eso vos decís que no. No. Perfecto. Y dos otras preguntas. Primero, el tema de la denuncia por corrupción, ¿crees que pegó en la gente y eso pudo haber hecho que voten de manera distinta? ¿Y cuánto hay del tema económico en el voto? Bueno, bien. Mira, de lo de las operaciones esas que hubo de denuncia, en donde el presidente y varias gente más del gobierno salió a blanquear que era mentira. Hubo una operación constante, durante 10 días no se habló de otra cosa, y la verdad que sin mucho contenido, porque hoy hay un supuesto audio que nunca se dijo si era cierto o no era cierto, o en qué contexto fue, y que habla de terceros, porque no hay ningún dato concreto, es todo de oídas. Esa operación que pudo haber hecho cambiar el voto, no lo sé, la verdad que ahí ya meterme en un análisis psicológico del voto es más difícil. Por ahí sí pudo haber pasado, y esto también de vuelta es una impresión, que gente que por ahí estaba en duda. No fue a votar. Claro. ¿Pudo haber subido el objetivo? Quizás, yo veo más un fenómeno así que decir que alguien votó a otra opción por este tema. Y después la cuestión económica, mira, ahí hubo una frase del ministro, del jefe de gabinete de Guillermo Francos, que dijo... que la macro no estaba llegando a la gente, digamos. No, que la gente, claro, digamos, no. Entonces digo, yo creo que me parece que puede ser que en la percepción de la gente se desvalore todos los grandes logros que estamos haciendo en materia macroeconómica, y también teniendo en cuenta el esfuerzo que está haciendo la gente, porque nosotros somos conscientes de eso, y bueno, me parece que por ahí a veces también, lamentablemente construir siempre es mucho más difícil que destruir. Entonces, los procesos de construcción y de ordenamiento y de mejora son procesos más lentos, y en ese tiempo de espera que la gente por ahí pierda un poco la esperanza. Eso puede ser. Bien, Alejandro, la última que te hago, y desde ya, como siempre, te agradecemos estos minutos. Sí, Cande. No, me quedé pensando en esto que vos decías de que es posible que la gente sienta que pierde la esperanza. ¿Qué expectativa crees que pueden tener desde la Libertad Avanza para que la gente recupere la esperanza de acá a octubre? Eso le iba a preguntar. Es que hay que hacer lo que estamos diciendo, digamos, de explicar, que primero, o explicarlo mejor, seguramente, de que primero tenemos que ordenar algo más grande, para después, es donde hay que saber por ahí la mejora en otros ámbitos, y en donde, ahí se recupere la esperanza, que para mí es algo que es fácil de recuperar, no es algo, y no te digo que haya pasado así, digo que puede ser gente que siente así. Está claro. De que diga, la verdad que yo estoy haciendo un esfuerzo y no veo todavía que si no se ve reflejado. Como hay un montón de gente que también entiende que el camino es y está muy confiado pero me estás hablando que me pongan en lugar de alguien que podría habernos votado y no nos votó. Entonces vuelvo a decirte, análisis psicológico es muy difícil, te doy una opinión. Está claro. Diciendo, por ahí sienta esto, como bien lo expresaba el jefe de gabinete, es por ahí. Entonces, puede ser que sea eso, pero y yo también te vuelvo a decir, en las elecciones intermedias,
por ahí sos más licencioso al momento de votar, y entonces, bueno, más en la situación en la cual nos encontramos nosotros, que es una situación en la cual lamentablemente tenemos una representación legislativa mucho más chica en cantidad de diputados y senadores que tenemos. Entonces digo, a ver, obviamente nosotros tenemos la gran expectativa de mejorar, de tener la mayor cantidad de representantes para poder llevar adelante los proyectos que el presidente necesita para seguir transformando la Argentina, pero en el peor de los casos seguiríamos en una situación como la que estamos hoy. Claro. Entonces digo, también eso hace que vos sabés, bueno, a ver, sabiendo que por ahí no va a haber un cambio tan, tiro el voto para este lado. Claro. Digo, bueno, eso o no voy a votar, o digo, vuelvo a decirte, tratando de hacer un análisis psicológico de algo que es muy difícil. Sí. Alejandro, te agradecemos como siempre esta posibilidad que nos da de charlar contigo. Dale, listo, gracias. Que tengas un gran día. Alejandro Carrancio, el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, es el número, para que la gente entienda, hoy el diputado Carrancio es, te podría decir que la mano derecha de Sebastián Pareja. Bien. Para que se entiendan también algunas definiciones, ¿no? Está claro. Y bueno, habrá que... Para que se entienda la definición de que el gordo Dan no es el gobierno. A eso me refería. Que es una situación que yo sí creo que tuvo mucho que ver a la hora de no votar, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces. Me parece que está claro que desde La Libertad Avanza tienen claridad respecto de que tienen que salir a convencer a toda la gente que no fue a votar el domingo, porque lo que pasó fue que los votantes de La Libertad Avanza no fueron. Hasta acá hay un triunfo contundente de Fuerza Patria que no se puede negar. Es decir, la gente se volcó a votar a los candidatos para legisladores provinciales, concejales e incluso consejeros escolares, que sobre todo ayudó a armar junto con los intendentes el gobernador Axel Kicillof. Eso no se discute. Exacto. A pesar de que no lo hayan saludado, no lo haya felicitado el presidente, tampoco Cristina lo felicitó. No, pero Cristina tampoco lo felicitó. La verdad es que el que ganó esta elección y el que decidió desdoblar la elección y que decidió llevar adelante una estrategia que podía salir Pato Gallareta, pero salió bien, fue el gobernador Axel Kicillof. Independientemente de eso, hay también muchísimas cuestiones que explican por qué el votante de La Libertad Avanza no fue, por qué La Libertad Avanza perdió más de 1 millón de votos entre los votos que había obtenido en la última elección que hubo en la provincia, y si no me equivoco, más de 1 millón y pico, bastante. Entonces, ¿cómo van a hacer para convencer a ese votante de que vaya en octubre? ¿Cómo van a hacer para que este triunfo de Fuerza Patria no se profundice aún más? Por ahora, las variables económicas no están ayudando mucho. No, y además, la ratificación de los vetos. Que esto... Claro, y solo se siguen pegando algunos tiros en el pie, que madre mía, porque mañana va a haber una marcha en defensa de la educación pública. Sí, va a haber una marcha, pero la marcha grande va a ser el día que se trate la insistencia por el tema de la ley de universidades. Claro. Que aparentemente podría llegar a ser el miércoles próximo. El miércoles. Ahí sí va a ser una marcha muy importante, que otra vez va a pegar en la línea de flotación del gobierno. El gobierno solo se mete a pelearse con la sociedad en general porque todo el mundo va a defender, y además en el Día del Maestro. Vetar en el Día del Maestro. Sí, además vos tenés... a ver, Cande, yo la verdad que quiero tratar de entender. Me parece por un lado lógico que Milei diga, yo acá no doy el brazo a torcer, porque estaría reconociendo que no es la característica del gobierno reconocer un error, pero por otro lado vos estás vetando presupuesto universitario, estás vetando la emergencia pediátrica, el Garraham, vas a vetar la ley de ATN que fueron pedidas por todos los gobernadores. Hoy el ministro del Interior, acá hay un reconocimiento. Este fue el único reconocimiento, más allá de quién es la persona, más allá de Lisandro Catalán, el único reconocimiento que hizo Milei de que se equivocaron en degradar un ministerio tan importante como el Ministerio Político, el Ministerio del Interior, para que la gente entienda, es el Ministerio Político de cualquier gobierno nacional. Absolutamente. Entonces, si vos lo degradás a secretaría,
estás demostrando lo que querés hacer. Y estás demostrando lo que pasó. El jefe de gabinete no pudo sostenerlo porque además no tenía poder de decisión. A Guillermo Franco lo convencieron para que no se vaya. Lo convencieron para que no se vaya. Y en el marco de esto, que se está hablando de la creación de una mesa federal para los gobernadores, esa mesa federal existía. Ya existía de antes. Y por otro lado, digo, ¿qué mesa federal haces cuando no recibís a los gobernadores que no piensan como vos? Entonces, ¿cómo podés vos tener un ministro de Interior que te diga, yo voy a recibir a los gobernadores aliados? Pero a este sí, a este no. Claro, flaco, es el 40% de la población el gobierno de la provincia de Buenos Aires. A vos no te podrá gustar, pero no podés dejar como gobierno nacional a la deriva al 40% de los ciudadanos. Te tenés que sentar a laburar. Que eso es lo que estamos reclamando. Y no es que estoy tomando posición por uno o por otro. Estoy diciendo, muchachos, laburen. O sea, el gobierno nacional es el gobierno de todos los argentinos. Del 40% de la población vos no podés no sentarte a laburar con la provincia de Buenos Aires. Porque ahí además tenés un gran porcentaje de gente que los votó. Entonces, esto es lo que no se entiende. Y me parece que el gobierno sintió muy fuerte el golpe. Sí. ¿Cómo está el tema económico, Cande? Complicado. A ver, tenemos muchísimas noticias que arrancaron a partir del domingo, ¿vale? La primera fue que empezó a subir el dólar. Ahora el dólar volvió a subir. Es muy curioso porque se acaba de conocer la noticia de un pronunciamiento de Julie Kozak, la vocera del Fondo Monetario Internacional, y en el marco de eso que ha dado su apoyo confirma que Cristalina Georgieva conversó por teléfono con Luis Toto Caputo en estos días, que el fondo ratifica, si bien pide transparencia monetaria y cambiaria y advierte sobre una posible parate de la economía, está diciendo que apoya el programa económico del gobierno, y en paralelo tenés el dólar subiendo. El dólar Banco Nación ya está en 1.440 pesos, acercándose al techo de la banda, que es 1.470. Sí, 70 ahora. Sí. El dólar blue está en 1.400, es la primera vez que llega en varios días. Los datos de la inflación fueron buenos. Ayer fue un buen día en noticias económicas para el gobierno. La inflación terminó dando 1,9, alimentos 1,4 por debajo del índice general. Además, el gobierno tenía que renovar vencimientos en pesos. Si no podía renovarlos, se inyectaban muchísimos pesos a la calle, al mercado, que no quería que fueran a parar al dólar. Renovó el 91% de los 7.3 billones, es decir, 7,3 millones de millones. Pagó una tasa menor a la que había pagado en la última renovación del stock de deuda, con lo cual pagó una tasa del 59,5, había sido el 75 la licitación anterior, es decir, logró bajar la tasa de interés que paga por renovar ese vencimiento para después de las elecciones de octubre. Yo te diría que ayer fue un buen día y la verdad no me queda muy claro, porque tendríamos que hablar con alguien del mercado, vamos a ver si lo logramos durante el programa, que nos explique por qué continúa el nivel de incertidumbre, con cierto apoyo del fondo, habiendo logrado rollouvear, como se dice en la jerga, es decir, patear para después de las elecciones los vencimientos de pesos grandes que vencían ayer, habiendo logrado cierta estabilidad con el dato de la inflación y demás, ¿por qué el dólar sigue subiendo? Bueno, evidentemente ahí es donde entra el componente político, ¿vale? La incertidumbre. Los mercados del mundo están mirando con atención lo que pasa esta semana y buena parte de la semana que viene en territorio económico, pero sobre todo en territorio político. Por eso el presidente el lunes va a grabar una cadena nacional anunciando el envío del presupuesto. Por eso y porque es 15 de septiembre, fecha límite para enviar el presupuesto cada año, pero lo cierto es que venimos sin presupuesto hace ya 3 años, porque estamos con el presupuesto del 2023 que se rigió durante el 2024 y durante el 2025. Y al no tener presupuesto, el gobierno dispone discrecionalmente de muchas partidas sin tener que dar explicaciones si las reordenó, si las reubicó, si sacó de un lado para gastar en otro o cómo hace para mover los fondos de un lado para el otro. Pero el gobierno está queriendo dar señales también de cara a los mercados y lo sabe. Si bien ha dicho el rumbo económico no va a cambiar e intentó ensayar, de esto sabés vos más que yo, alguna suerte de pequeño ajuste con esto que decías recién, la designación de Catalán o la creación de esta mesa que ya existía, o sea, es como, había un meme, ¿no? En estos días que mostraban los mismos integrantes de la mesa, claro, sin mesa y con la mesa en el medio, sí, bueno, eso lo hizo López Murphy. La verdad es que es lo mismo, ya existía la mesa, no entendemos muy bien cuál va a ser el cambio de rumbo de la política,
la conversación, como también decías recién, con los gobernadores. Después los gobernadores no quieren venir, se hacen los interesantes. No, el gobierno adelantó que va a vetar el tema de los fondos especiales del combustible. Por lo tanto, ¿cuál es la herramienta de negociación con las provincias? Nadie lo tiene claro. Y ahí es donde creo que la incertidumbre política y el gobierno tan debilitado no ayudan en las cuestiones económicas. Al margen de que todos sabemos que la economía está parada, que la gente no llega a fin de mes, hoy necesitas un ingreso mínimo para no ser pobre, una familia de 2 adultos y 2 menores, 1.160.000 pesos. 1.262.000. 1.162.000. No hay tanta gente que cobre 1 millón. Claro. No, pará. Y eso sin tener en cuenta el alquiler. Si vos alquilás, ya estás en 2 millones por lo menos. Claro. En casi 2 millones, en 1.800.000. Para comer, alquilar y transportarte, nada más. E ir a trabajar a un trabajo que te pague 1.800.000 para más o menos vivir, sin caer en la línea, debajo de la línea de la pobreza. La verdad es que si bien todos sabemos que la economía está muy complicada, como bien dice el gobierno, la macro está ordenada, pero la pregunta es por cuánto tiempo, y ya demostraron que la macro ordenada no alcanzó para ganar las legislativas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a pasar de acá al 26 de octubre? Esa es la incógnita que se debate en todos lados, en los escenarios económicos, en los ámbitos políticos, académicos. Yo creo que todo el mundo dice cómo vamos a transitar estas poquito más de 6 semanas que nos separan del 26 de octubre y en qué condiciones llega el gobierno y en qué condiciones llega la economía. No, por supuesto, ¿no? Y me parece que ese es el dato clave. Y algo que nosotros le preguntábamos al diputado Carrancio era justamente esto, ¿no? El problema es, nosotros lo veníamos señalando de acá hace varios programas, que vos tenés un tema que es el día a día de la gente. Exactamente. Entonces, cuando no te llegan a fin de mes, la gente no está llegando a fin de mes. Lo reconoció el mismo Bondarenko, el candidato de la Libertad Avanza lo reconoció. Dice, mi vieja, cuando dijo que su mamá es jubilada. Claro, mi vieja es jubilada y no llega al día 10. Pero esto es lo que vivimos todos. Entonces, es muy difícil no entender que el voto tuvo que ver con el bolsillo de la gente. El otro día la gente vota con el bolsillo. Que le pudo pegar el tema de la corrupción y capaz que le pegó al voto propio de la Libertad Avanza. Pero la gente masivamente se volcó Milei pidió un plebiscito. Dijo, yo quiero plebiscitar mi gestión. Y nacionalizó la elección de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto, lo que fue es eso. Fue decir, señores, sí, nosotros plebiscitamos esto. Y si vos, además, te pones en contra de la sociedad con los vetos a la ley de financiamiento universitario, con la ley de emergencia pediátrica, ahora con los ATN, con los gobernadores. Es que pareciera que el presidente cree que puede dar todas las batallas y no entiende que hay que elegir algunas que dar y otras que dejar pasar. Estamos en comunicación ahora con Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Hola Oscar, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Oscar, como siempre. No, por favor. Oscar, ¿cómo estás viendo? Bueno, nuevamente parecemos que la otra vez habíamos hablado y estábamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Sí. Este veto a la ley de financiamiento universitario, hoy escuchaba, creo que a Emiliano Jacobiti, al vicerrector de la UBA, diciendo, bueno, si este veto, o sea, si no se veta esto, o sea, si no se aprueba la ley, vamos a tener que dejar de funcionar como hasta ahora. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, bueno, esto además lo venimos hablando desde hace un montón de tiempo y esto se va agudizando día a día, mes a mes. El salario docente cada vez se va disminuyendo día a día y esto implica renuncia, que se están yendo nuestros docentes. Y bueno, y esto es lo que venimos planteando y por eso la ley que viene a reemplazar o que viene a plantear lo que no hubo presupuesto ni este año ni el año anterior, que el año pasado también se quiso generar otra ley igual,
bueno, lo que quería era, bueno, vamos a reemplazar o vamos a acompañar esa ley de presupuesto y vamos a generar los aumentos necesarios fundamentales para que esto suceda. Y bueno, además inclusive en una paritaria, no es nada drástico, no es nada lo que se dice del Poder Ejecutivo, que esto genera, ni genera déficit fiscal, ni genera inflación, ni genera nada de estas cuestiones que estamos hablando. Y así que teníamos mucha expectativa de que, sobre todo fue aprobada por una mayoría importantísima en ambas cámaras y que esto quede... Que yo creo que va a ser ratificado, digo. Van a ratificar con la ahora, sí. y esto también lo planteo, ¿no? Recordarle a los diputados nacionales, porque va a entrar primero por diputados ahora, sí. Que recordarles que justamente cada uno de esos diputados y cada gobernador respectivo son la universidad que está en Mendoza, la universidad que está en Misiones, que está en Salta, que está en Córdoba. Bueno, todo eso implica también que son los docentes que viven en cada uno de esos lugares, así que esperemos que entiendan ese lugar que están en este momento en esa posición y que lo ratifiquen con los 2/3. La otra vez faltaron muy pocos votos para esos 2/3 y yo creo que se puede lograr. La verdad que si no se logra va a ser un grave problema para terminar el 2025 y ni hablar del 2026, ¿no? Vos hablabas del tema de lo que tenía que ver con el gasto que argumentaba el gobierno. ¿Se hicieron esas auditorías que decían que iban a hacer? No. O sea, a ver, primero, una primera cuestión. Siempre estuvimos auditados. O sea, tiene la habilidad de gobierno de generar palabras. Te digo porque he estado con inclusive chicos de 20 y pico de años que no están en esta área y dicen, che, ¿por qué no se dejan auditar? ¿Y qué es auditoría? O sea, una cosa es, ¿por qué no se dejan auditar? ¿Y qué es una auditoría? O sea, fíjate que pusieron primero la cuestión de que la universidad no se deja auditar. Meter esta palabra. Claro, de meterla. Entonces, a ver, las universidades están auditadas en todo momento. Tenemos justamente la que nos corresponde por el Congreso, es la Auditoría General de la Nación, por eso se llama Auditoría General de la Nación, la que audita. Por otro lado, con la CIGEN tenemos un convenio histórico donde a su vez hacemos intercambio y mandamos información. Bueno, te daría detalles que son 6 lugares distintos, somos el lugar más auditado y más controlado del sistema. Tienen el mismo Poder Ejecutivo en cada mes la resolución de todas las cosas que se hacen y que se están utilizando en cada universidad. Entonces piensan, digamos, inclusive cuando lo dijeron esto, vamos a auditarla, era nada más que una cuestión mediática, porque en realidad no había nada para hacer, es imposible hacerlo, porque no ¿qué se imaginaban? Que iban a entrar, iban a mirar, empezar a mirar a ver qué está haciendo cada cosa que ya se sabía, o sea, ya tienen la información. Entonces con esto ganaron tiempo haciéndole creer que no nos daban plata a las universidades porque se malgastaba, toda esa historia que bueno, de un gobierno que no tiene presupuesto, con lo cual nadie lo puede controlar, claro, con un gobierno de que sabemos que no quieren que se haga ninguna comisión de auditorías para nada, de un gobierno, bueno, podemos seguir un montón de cosas. Entonces fue nada más una excusa para no transferir los fondos como hasta ahora ha pasado, ¿no? Oscar, hoy teniendo en cuenta lo que era el presupuesto o con lo que se manejaba en el año que viene o con lo que le dieron, que supuestamente le habían aumentado un 40% más de lo que tenían del año pasado, ¿cómo están las finanzas en la universidad? A ver, es como si cada uno de nosotros tomara el sueldo que tenía o el ingreso que tenía hace 2 años atrás y ya, mirá, te aumenté el 40%, pero con esto no llego a comprar ni un turrón de otro momento. O sea, entonces nos toman los valores del 2022 y dicen, pero si te aumentamos el 40%, pero justamente no nos aumentaste, al contrario, no disminuiste el valor, porque ajustado por inflación, con los gastos reales que tenemos, que se aumentan por inflación, no nos alcanza.
no nos alcanza, o sea, apenas se basan los elementos esenciales. Y vuelvo a los sueldos de los docentes y no docentes, ni eso, ni hablar que no le está alcanzando y bueno, están renunciando. ¿Cuántos docentes perdiste? Perdiste como la universidad, ¿no? Viste, como universidad, cada universidad más o menos ha sido parejo, un 5% de los docentes, con lo cual, si tomamos el número nacional, que recordemos que muchos de ellos son de dedicación simple y todo lo demás, son de los 200.000, 10.000 se perdieron. Pero hay otro número que no lo vas a poder por ahí ver, que lo hablábamos recién en la conferencia, lo decía Helpi, que es el número que tiene que ver con la cantidad que tenían, quizá una exclusiva y ahora pasaron a tener una simple, o sea, achicaron sus horas. Claro. O tienen otro trabajo, o buscan otra cuestión. Porque ¿no? ¿Cuánto gana un docente que tenga exclusividad en la universidad Prox? Bueno, depende de la antigüedad, ¿no? Pero puede variando digamos, uno que recién inicia llega a cerca de empieza más o menos a 900, no llega a $1.000.000 de pesos. Claro, con eso no vivís. Después de ahí, pero para llegar a eso, después para seguir formándote, tenés que tener un doctorado, tenés que un montón de cosas que hace a la formación. Y bueno, y esto es lo que estamos perdiendo, y esto es lo que estamos planteando, ¿no? Sí, Oscar, ¿los atendió Alejo Álvarez? Mira, atender o nos atiende, no vamos a decir algo que no corresponde, ¿no? Pero el tema es que no tenemos la solución económica y no tenemos la solución que corresponde en cada momento, digamos. ¿Y vos crees que está capacitado para ese cargo, digo, para estar al frente de la política universitaria? Bueno, no quiero opinar, digamos, de cada una de las personas, que yo anteriormente también tuve ese cargo y es como si alguien preguntara a mí si uno está capacitado o no está capacitado, digamos. Los resultados son de que, digamos, realmente de gobierno, opinemos del gobierno general y está con el planteo de que no está pasando. Bien. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. ¿Qué perspectivas hay si, porque, a ver, no, es una posibilidad que existe, que fracasara la posibilidad de que se apruebe el presupuesto para el año que viene? ¿Qué puede pasar en el área educativa, en las universidades puntualmente, si no se aprueba un presupuesto? Imaginemos, hay varios escenarios, que se apruebe y que los fondos sean insuficientes, que se apruebe y haya fondos... Pero en el caso de que no se apruebe... A ver, te repito, esto es una historia media repetida el año pasado. Ahora están diciendo exactamente lo mismo que el año pasado. No, lo vamos a vetar, pero en el presupuesto 2026 que presentamos el lunes, eso se va a quedar ajustado y lo vamos a ordenar, etcétera, etcétera. A ver, no hubo presupuesto 2025, pueden presentar un presupuesto 2026, pero no sé si otra vez no vamos a tener un tercer año sin presupuesto 2026, lo cual es una barbaridad. Y realmente... digamos, si no existe presupuesto el año que viene, no tenemos una actualización, yo no sé qué universidad vamos a tener, si la vamos a tener, ¿no? Qué complicado. ¿Cómo ves lo de la movilización? Mañana hay paro, ¿no? Mañana hay un paro nacional. Y se espera que si el miércoles próximo se trata el tema de la insistencia con la ley, haya una marcha nacional que la otra vez había sido más de 1 millón de personas, ¿no? Digo, espera más o menos lo mismo. No sé, bueno, vamos a empezar a plantear justamente que nos acompañe, bueno, yo creo que hay un ánimo a nivel de docente, a nivel de docente y de la sociedad nuevamente, porque además, bueno, ahora nos vamos a encontrar con la gente de Garrahan, porque a ver, acá hay una cuestión de salud, una cuestión de varios temas en el fondo, ¿no? Y yo creo que más que nunca ese acompañamiento va a estar. ¿Y por qué? Porque es en esta cuestión, digamos, popular donde la sociedad dice, mira, nosotros votamos para que se ordene la cuestión económica, pero no para que se destruyan todas estas cosas que teníamos y que realmente funcionaban y que nos permitía inclusive conseguir una realidad social, conseguir que nuestros hijos y nuestras hijas vayan a la universidad, conseguir que tengamos una tecnicatura. Bueno, todo eso creo que es lo que nos va a acompañar la sociedad pensando, y no solo en eso, sino pensando también
la salud pública, ¿no? Porque esta posibilidad que se tiene también creo que lo van a plantear, así que esperemos que bueno, nos acompañe para plantear al gobierno, sobre todo en ese momento a la Cámara de Diputados que está sesionando, que apruebe con la mayoría de 2/3 que se necesita y ratifican la ley. Sí, después hay que ver si el gobierno, que ya dijo que por más que se insista en la Cámara de Diputados, no va a sacar las partidas, ¿no? Eso va a ser otro tema más que habrá que tratar. Bueno, pero entonces un gobierno que no cumple con la ley, esto hay que dejarlo claro. Bien. Sí. Bien. Oscar, te agradecemos como siempre esta comunicación. No, por favor. Venir, que sigas bien, gracias. Bueno, abrazo. Hasta luego. Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, además de ser el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. La verdad que un tema... Se complica mucho el panorama del gobierno, como te digo, elige dar todas las batallas y una de las batallas que quiere dar es esta, y se va a poner a discutir temas muy sensibles para toda la sociedad, que nos involucran no solo a quienes tuvimos la suerte de pasar por la universidad pública, sino a mucho más. Claro, ¿no? Y además el tema de esto, ¿no? ¿Qué puede pasar si el gobierno desconoce los resultados de... O sea, si te dicen, bueno, insistimos con la ley y vos no lo cumplís tampoco, digo, ya recordemos que... Porque a mí hay veces que me dicen, no, bueno, pero ahora vos esto, no. Nosotros, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia le pedía a los Kirchner reponer al procurador de Santa Cruz, sí, y no lo hacían, decíamos, señores, este es un gobierno que no cumple con la justicia, no cumple con la ley, no lo repusieron nunca, ¿eh? Nunca. Bueno, cada vez más parecido. Ojo, muchachos, porque cuando vos te juntás con la runfla de la runfla, es muy difícil. Es muy difícil. Y la gente se lo hizo saber. Yo creo que el tema de lo que sucedió con los audios, sí, y el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad, creo que pegó fuerte en la sociedad, entró directamente el golpe. Porque acá no tenías que explicar nada. No era la causa Libra que vos decías, bueno, no, pero es una de vivos que hicieron, y el tema de la criptomoneda, que la gente está muy lejana, la gran mayoría de la gente no entiende, porque si la gente no tiene para llegar a fin de mes, que va a comprar cripto. Cripto maneja el 10%, el 20% de la población, como el mucho. 1%. Suponte. Pero esto, cuando vos estás vetando en el medio de la discusión, te digo que el que la tenía guardado fue un crack, ¿no? Porque la soltó en el medio de... En el momento indicado. Claro, en el medio de cuando Milei estaba vetando la ley para discapacidad, de emergencia en discapacidad. Flaco, le estás afanando la guita a los tipos que están... Vos lo que tenés que hacer es como... Hablábamos recién de auditoría. Vos tenés que auditar. Yo no estoy de acuerdo en que debe haber unos cuantos sátrapas que le quieren afanar la guita a la gente y se armaron una para hacerse pasar por discapacitado. A eso le tenés que sacar, le tenés que caer con el peso de la ley, pero no son la mayoría. Entonces no podés cortar. Bueno, lo que pasó es que hicieron mal, por ejemplo, en el tema de discapacidad, sí, hicieron mal sacaron pensiones por discapacidad que ahora están teniendo que revisar, porque la dieron de baja incorrectamente. Hoy la justicia revocó la decisión en la provincia de La Rioja. Tienen que devolver las pensiones por discapacidad a todos aquellos que se las sacaron. Y después tenés que auditar y ver, pero no al revés, no sacarles a todos, sobre todo en ese tema, ¿no? Claro. Sobre todo un tema tan sensible como ese. Cande,
¿cómo crees que puede llegar hoy el Fondo Monetario? El Fondo Monetario salió ayer a dar un apoyo, hoy salió nuevamente. ¿Esto qué está viendo el mercado? Bueno, el mercado está nervioso y la verdad que espera señales que todavía el gobierno no da ninguna, Ale. Ninguna de nada. Se supone que esta noticia, ratificación del apoyo del fondo a través de las declaraciones que hizo la vocera Julie Kozak, caerían bien y van a traer un poco de tranquilidad al mercado, que fue un mercado que se empezó a calmar solito porque en ningún momento salió ningún funcionario de economía a hablar ni a decir nada. Yo te diría que lo que más alivio trajo fue el dato de la inflación de ayer y el dato de que el gobierno pagó una tasa menor para salir a renovar los vencimientos y patearlos hasta después de las elecciones. Ahora, esto debería haber caído bien y sin embargo seguimos viendo un dólar que sube. Un riesgo país que no repunta porque superó los 1.100 puntos y termina ubicándose en esa zona y mucho nerviosismo e incertidumbre. Ahora parecería que la señal que el gobierno quiere dar también tiene que ver con bajar un poco el nivel de los encajes, que los bancos no tengan inmovilizado tanta plata. ¿Por qué? Porque sabe y leyó que tiene que reactivar la economía y ponerla en marcha ahora. La pregunta que se hace en el mercado es, ¿podrá el gobierno poner en marcha una economía que no pudo poner en marcha en 1 año y medio, en apenas 6 semanas? Sí, claro, ¿no? Difícil. ¿Podrá en 6 semanas dar vuelta sin tocar el plan económico, hacer algunas cositas por abajo tipo bisturí para que la economía empiece a reactivar un poquito y la gente no sienta que no tiene plata en el bolsillo y así los vote? Es difícil saberlo. Parece casi imposible, pero bueno, no hay que descartar que haya talento, ideas, coraje, decisión. Por ahora, estos días, el gobierno ha hecho mucho silencio. Está basándose en algunas señales directas al mercado, como te digo, señales a los bancos, señales respecto a la tasa. El dólar no viene subiendo tanto, ya lo tenés en 1.440. Es verdad que no se disparó el lunes porque pusieron 350 millones de dólares sobre la mesa para frenarlo. El martes y el miércoles lo dejaron librecito un poco más y se comportó teniendo subas leves. Ahora, hoy y mañana son días claves. ¿Cuánto Cande tiene que ver? Explicanos a nosotros que tenemos la libreta del almacenero y no entendemos todas estas cosas que pasan con los bancos, con cómo operan, cómo intervienen. ¿Cuánto tiene que ver que la plaza esté seca de pesos, que no haya subido? Esto, digamos, ¿fue un acierto del gobierno para evitar justamente que se dispare el dólar? No sé, pregunto. A ver, si hay muchos pesos dando vuelta, la tendencia en un país con una moneda débil como la Argentina es que la gente busca refugiarse. No solo la gente, también las empresas buscan refugio en una moneda fuerte como el dólar. Entonces, empresa o persona física, el almacenero de la esquina, nosotros, el que tiene una pyme, cuando tiene un resto, no es que va necesariamente a guardarlo en pesos, todo lo contrario, va a ir a comprar dólares y lo va a guardar en dólares porque de esa manera siente que tiene un resguardo y que su ahorro no pierde valor. Si vos aspirás con las distintas herramientas que tenés en el kit de herramientas que tiene un gobierno, todos los pesos que hay y los tenés encajados, por ejemplo, en las cuentas que los bancos están obligadas a tener dentro del Banco Central y no los pueden mover, evitas que esos pesos se vayan al dólar. Claro. Eso ayuda a frenar la demanda de dólares y por lo tanto evita que el precio se dispare rápidamente. ¿Por qué el gobierno quiere que el precio del dólar esté lo más bajo posible? No es porque quiera que nosotros seamos más baratos para que vengan los extranjeros, aunque eso ayudaría. Porque no somos baratos, aunque el dólar lograra el gobierno que esté más cerca de 1.300 que de 1.400. No, es porque inmediatamente eso se va a precios y precios significa tener que quebrar con el principal logro del gobierno, que es contener la inflación. Recordemos, mayo 1,5, junio 1,6, julio 1,9, agosto, lo supimos ayer, 1,9. Bien salió a decir el presidente, vamos todavía, viva la libertad carajo, Toto Caputo, sos el mejor ministro de la historia del mundo mundial, y le puso un tuit. Ahora, ¿alcanza con el logro de la inflación por debajo del 2% 4 meses seguidos para que la gente te vote? En la provincia de Buenos Aires, por lo visto, no. En la provincia de Buenos Aires no es matemática, la inflación por debajo del 2% en los últimos 4 meses, la gente me vota, sale corriendo a decir qué lindo, alto, rubio y ojos azules de Milei, cómo lo queremos. No. Entonces, el gobierno sabe esto y también sabe que la economía está paralizada y que por más que la inflación esté debajo del 2%, a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes. La explicación es fácil, tenés salarios pisados que se recuperan los que son en blanco registrados y tienen la suerte de tener paritarias al máximo al 1% mensual.
Si vos tenés salarios pisados, por más que la inflación sea baja, la plata no te alcanza. Y si vos además tenés riesgo de perder el empleo, o perdiste uno de los 2 o 3 trabajos que tenías, porque con uno solo no te alcanza, claramente tu percepción de que estás peor que hace un tiempo en la economía es clara. ¿Vas a votar al gobierno que puso en marcha esta maquinaria? Y no. Es complejo el escenario que tiene el gobierno, porque de alguna manera todos le remarcan que la macro está ordenada, en la micro y no se derrama, en la vida cotidiana nuestra no sentimos, si sabemos que hay un orden, que no te aumenta la leche, el pan, la manteca, los fideos, el arroz, la fruta y la verdura todos los días, una locura como pudo haber ocurrido en otras épocas de la Argentina. Frenaste la inercia inflacionaria. No es poco, bien. Pero eso probablemente te hubiera alcanzado si vos las elecciones de medio término las hubieras tenido los 6 meses. Claro. No al año y medio. Claro. Porque hoy la gente ya se acostumbró que la inflación está controlada. Es un 3, es un 2, es un 4, es un 1,5, más o menos. Pero también se fue acostumbrando, tristemente, a que el salario, los que tienen la suerte de conservar el empleo, no alcanza. Claro. Porque cuando vos tenías otros niveles de inflación, tenías paritarias que iban tratando de alcanzar ese ritmo de inflación. Hoy tenés paritarias congeladas prácticamente. Entonces no hay salario que alcance para llegar a fin de mes. Bien. Y eso es lo que le juega en contra al gobierno, además de una sucesión de eventos desafortunados en lo político. Estamos en comunicación ahora con la candidata a diputada nacional, a la segunda candidata a diputada nacional en la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jimena López, pero se nos cortó. Ahora vamos a retomar la comunicación. Ahora vamos a tratar de retomar la comunicación con Jimena, porque bueno, justamente lo que queríamos ver es esto, ¿no? Digamos, cómo lo están viendo desde el otro lado y qué se observa, ¿no? Porque cuánto puede llegar a incidir el voto en la provincia de Buenos Aires, porque después la otra discusión que va a haber es cómo saliste a nivel nacional el 26 de octubre. Bueno, ¿cómo ahí lo va presentás? A ser más complejo, ¿no? Porque el gobierno no tiene un único adversario a nivel nacional. Tiene también esta fuerza nueva de los gobernadores, de Provincias Unidas, de Provincias Unidas, que pueden ir ganando distintos territorios. Por ejemplo, probablemente en Córdoba se está diciendo que Schiaretti salga primero y Milei segundo. En la provincia de Buenos Aires, claramente, la pregunta es si puede recortar un poco la distancia o no. Sí, a ver, recordemos. En la ciudad de Buenos Aires es una elección completamente diferente de la que va a ocurrir en Santa Fe con Puyaro unido en Provincias Unidas. Es decir, claro, no tenés una única cosa homogénea enfrente. No, y vos pensás esto. El gobierno viene de perder Salta, Corrientes, Jujuy, Santa Fe, en la única que Buenos Aires, y ganó en 2. Ganó en Ciudad de Buenos Aires, cómodo, allí ganó cómodo, y ganó en La Pampa, en Chaco, en donde fue en alianza con el gobernador Esdero. Pero después en el resto perdió en todas. Entonces vos vas a tener que competir en Chubut contra Nacho Torres, como vos decías. En Santa Fe con Puyaro, en Córdoba con Schiaretti. Exacto, entonces, ojo que el gobierno se puede llevar un golpe a nivel nacional fuerte con respecto, está bien, vos me vas a decir, ¿cómo la va a leer el gobierno? Sumamos legisladores que no teníamos. Sí, pero a ver, el gobierno claramente no va a poder salir a decir el país se pintó de violeta, por lo menos con la foto que tenemos hoy. Claro, vos recordás. Puede ocurrir que de acá al 26 de octubre ocurran muchas cosas y cambie la tendencia, pero todo parecería indicar que estamos a un mes y medio de una elección en la que el gobierno se jactaba de pintar el país de violeta y eso difícilmente ocurra. Sí, vos recordás que las encuestas, que, a ver, muchachos, está bien, nosotros consumimos encuestas, no es que no consumimos. Muchísimas, todas las que podemos. Todas las que podemos. No engordan. Pero dense cuenta que fallaron y mucho. Y en la provincia de Buenos Aires. No hubo una que acertara. Claro, en la provincia de Buenos Aires, ahora para la elección nacional le daban 6 puntos arriba a La Libertad Avanza para la nacional. Eso es que vayan abriendo un kiosco. ¿Vos creés, Jimena, que está así hoy? ¿Cómo te va? Jimena López, diputada nacional, Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, justamente estábamos hablando de lo que puede pasar no solo en la provincia, sino a nivel país. Digo, ¿cómo estás viendo vos en la provincia de Buenos Aires, justamente teniendo en cuenta que le sacaron 15 puntos al gobierno en estas elecciones legislativas
Digo, ¿pueden sostenerlo este porcentaje en las nacionales? Yo creo que lo de la elección de Provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre es una forma de expresión claramente del pueblo que le dijo no a Milei, que va a seguir el impulso hasta las elecciones del 26 de octubre y claramente vamos a seguir hasta el 2027 porque nosotros no acordamos con nada de este gobierno. O sea, y la respuesta al día después de las elecciones fue el veto a la emergencia pediátrica, el veto al financiamiento universitario. Me parece que, viste, cuando se dice nosotros no vamos a hacer nada, todo lo hará nuestro enemigo, esto va a ser así. O sea, por lo tanto, hay semejante nivel de... No, perdón, discúlpame que te interrumpí. No, que creo que hay un nivel de provocación permanente destratando y violentando a las personas, que eso va a volver a dar los resultados necesarios en octubre para ponerle un freno a Milei, claramente, porque en el Congreso Nacional es donde se puede hacer la oposición a cada uno de los proyectos que él presente que atenten contra la dignidad de nuestro pueblo. Jimena, ¿vos crees que esta elección del 7 del domingo pasado fue un plebiscito a la gestión económica del gobierno nacional? Yo creo que fue un plebiscito a la gestión en su totalidad. Claramente prima un factor económico, pero también a una forma que ellos supuestamente venían a sacar, que tenía que ver con esto de la casta, y que claramente la casta son ellos. O sea, ellos vienen por el Estado, ellos vienen por el sistema de retornos que plantean, que se escuchó en los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad. Creo que también se plebiscitó el hecho de haber tocado las universidades públicas, que para nosotros es parte de un acuerdo social que pocos acuerdos tenemos en la Argentina, pero uno tiene que ver con las universidades públicas, otro tiene que ver con los hospitales. Me parece que se metió con cosas que duelen en la sociedad, no solamente el bolsillo, que cualquier laburante te puede decir que no llega a fin de mes. O sea, yo eso lo palpo cuando voy al supermercado y la gente compra cada vez menos cosas, ¿viste? Sí, no tiene un mango en Me el parece bolsillo. que no tiene un mango en el bolsillo, y vos pensás que es tremendo para alguien que tiene laburo. Ni siquiera nos basamos de que está desempleado, que ese pobre está peor que cualquier otro, pero el que tiene laburo y que está pagando al día 15 la tarjeta para comprar comida, o paga el gas con la tarjeta de crédito. Ese tipo, yo estoy segura que de noche no está durmiendo bien, porque no tiene la tranquilidad necesaria para saber cómo va a ser el mes siguiente. Recién hablábamos antes que hablar con vos, hablábamos con el presidente del Consejo Interuniversitario, con Oscar Alpa, y que es el rector de la Universidad de La Pampa además, y bueno, y justamente nos decía esto, ¿no? Cómo se ha degradado, sobre todo lo que tiene que ver con la docencia. Hoy nosotros abrimos el día recordando que es justamente el Día del Maestro. ¿Vos crees que todos estos factores han, por ejemplo, dejado de lado lo que se hablaba de, una provincia de Buenos Aires que está con mucha violencia, con mucha delincuencia, que la gente dijo, pero esto hoy a mí no me importa si no tengo para comer? Yo creo que puso de relevancia lo que se está viviendo, porque también el tema de la violencia y los niveles de esta inseguridad de la que vos hablás tiene que ver con una situación social. No es casual, no va una separada de la otra. Sí. Está comprobado que los altos niveles de inseguridad y atentar contra la propiedad privada tiene que ver con una situación social que aumenta cuando claramente aumentan las pocas esperanzas de llegar a fin de mes, cuando no podemos resolver la diaria. Y a mí me parece que eso se puso de relevancia en la elección del domingo, lo que está pasando en todos lados. Por ahí se siente menos de donde vengo yo, que vengo del interior de la provincia, pero también se ve cosas que no se veían, como gente durmiendo en alguna plaza, que no se veía, que no se veía. O sea, no es que no tengamos pobreza. En los lugares del interior, las estrategias son diferentes para laburar con las personas que tienen algún nivel de vulnerabilidad, porque somos menos también. Entonces, me parece que se puso de relevancia toda una situación social que es muy difícil, y sobre todo porque que la clase trabajadora no esté pudiendo llegar a fin de mes es una cuestión central para nosotros. O sea, quienes laburamos consideramos que nuestro sueldo nos tiene que posibilitar llegar al mes siguiente con la diaria paga, con que nuestros hijos puedan ir a la escuela con zapatillas, con que podamos pensar unas vacaciones, con que podamos pensar, arreglar el baño en nuestra casa.
cuestiones que son de nuestra vida cotidiana. Cuando vos no podés proyectar eso para vos y tu familia, es difícil. Y yo trabajo hace muchos años con mujeres específicamente y laburo en el sector agrario también. Y las demandas, si bien son muy diferentes, porque son sectores muy diferentes, todos tienen que ver con que ven en algún punto mermado su capacidad de vida diaria, de vida cotidiana. Por no estoy hablando de el gran pool de siembra, estoy hablando del productor que tiene que laburar, que tiene que comprar insumos, que tiene que vender la cosecha para poder llegar a fin de mes. Te estoy hablando de gente que labura la tierra, o las mujeres emprendedoras. Me parece que hay una demanda generalizada de que tiene que haber una modificación en la lógica del gobierno de Milei con el tema de la economía, ¿viste? La macro está ordenada. ¿La macro de verdad está ordenada? Bueno, a ver. ¿Qué pensás vos de estas 6 semanas que nos separan entre la elección del domingo pasado y el 26 de octubre? ¿Qué crees que puede llegar a ser el gobierno y si alcanza con alguna estrategia más de tono electoralista? O si realmente este voto castigo tiene que ver con que la gente siente que la plata no la tiene en el bolsillo, no llega, y si no hay reactivación económica no hay chance de que el gobierno al menos recorte la diferencia del domingo pasado. A mí me parece que claramente van a tener una estrategia electoralista porque les interesa seguir manteniendo el poder, pero hay una cuestión, sobre lo que le pasa a la gente no van a poder. Ahí no hay estrategia electoralista. Cuando vos no podés poner comida arriba de la mesa, por más estrategia electoralista que piensen, me parece que la gente va a volver a tener la misma respuesta en octubre, va a ser contundente, porque a mí me parece que ya no se banca más, ni el nivel de destrato, ni el nivel de postergación de todas las necesidades. Yo creo que va a haber una respuesta similar a lo que pasó el 7 de septiembre en los comicios. Yo no creo que haya una diferencia, por más de que hagan un volantazo ahora, de que salgan con una otra estrategia electoral. Yo creo que no sé si van a cambiar en algo, porque al día siguiente de la elección el presidente salió nuevamente a la provocación del veto, claramente para no mostrar el brazo torcero, para no tener una posición más dialoguista. Habrá que ver qué le dice a los gobernadores cuando los siente a negociar con el tema de los fondos ATN, de los ATN. Con los ATN, que me parece que ahí hay que estar dando una discusión fuerte, porque la idea, a ver, lo que acaba de vetar en la emergencia pediátrica, yo siempre digo, la letra chica de algunas cosas es tremenda. Vetar la emergencia pediátrica significa, para quienes venimos del interior, por ejemplo, que nuestros chicos, nuestros hijos, no puedan llegar a un hospital de calidad porque no los van a atender, porque no hay plata. Es tan básico como eso. Es decir, los chicos no tienen derecho a curarse, que es lo que dijo claramente una senadora. Eso es del orden del horror. O sea, nosotros estamos postergando nuestras propias infancias, porque todos hemos tenido hijos o hijas que nacen con algún problema que en algún momento necesitan un pediatra. Y todos hemos llegado a un hospital público. Lo que está haciendo es una locura. Y lo que hay que explicar es la letra chica de este veto a la emergencia pediátrica. ¿Sabés cuánto tiempo se forma un médico para atender un pibe? Muchos años. Muchos 9 años. por lo menos. Tienen 5, los pediatras tienen 6 de carrera y 5 de residencia. Yo trabajé en salud muchos años. ¿Y sabés lo que es una residencia? 3 guardias del primer año, 2 guardias del segundo, 1 guardia del tercero, más las rotaciones. Duermen tirados ahí en las camillas porque no tienen... Porque además atienden 100 pibes por día, tienen que evaluar desde la angina hasta el abuso sexual, pasando por ahí la malformación genética. Es un trabajo súper desgastante. Y de verdad tratar así al personal de salud, quitarle los recursos diciendo que son todos ñoqui, eso cuando atienden chicos, porque estamos hablando de que atienden a nuestras infancias. Una persona que tiene un bebé hoy, que nace con una cardiopatía congénita, ¿a dónde se va a ir a atender si no es en un lugar como el Garrahan? No, claro, absolutamente. Eso está clarísimo. Jimena, te agradecemos mucho, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Bueno, vamos a seguir hablando de todos estos temas porque en realidad son lo que le importa a la gente, ¿no? Nosotros siempre hablamos con todo, de uno y de otro lado, para que nos expongan lo que piensan y que saquen sus propias conclusiones. Creo que eso es lo importante y me parece que tenemos que debatir todos los temas, ¿viste? Porque muchas veces, como decías vos, che, ¿qué es la letra chica de la que hablan? Bueno, eso es parte de la letra chica de la que estamos hablando.
Gracias. Bueno, Jimena. muchas gracias a ustedes por darme aire. Seguimos en contacto. Ahí Dale, estamos. un abrazo. Dale, abrazo grande. Chau. Jimena López, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, la segunda, detrás de Jorge Tayana. Sí, referente de Sergio Massa, fue obviamente a quien puso Sergio Massa como para estar ahí en la lista de candidatos a diputado nacional. Bueno, se nos fue el programa, como siempre, le agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. No le llegamos ni a los pies a los maestros, a los que les mandamos, a los maestros y a las maestras, que les mandamos un abrazo gigante en su día. Pero bueno, nosotros tratamos por lo menos de que ustedes escuchen todas las voces. Acá, si tiene algo, no la vimos venir, que venimos de hace mucho tiempo, es que acá van a escuchar a todos. Y después, a todos, absolutamente, claro, todos los que quieran dialogar con nosotros, las puertas siempre están abiertas. Y que después escuchen y que después saquen sus propias conclusiones, que para eso estamos. Bueno, gracias. Ariel Martínez en la producción periodística. Hoy le damos la bienvenida a Demian Daloya. Muy bien, Demi. Muchísimas gracias a Demian ahí en la asistencia de producción, a Nicolás, Nico, como siempre, genio. gracias a Nico, Eugenio ahí en los controles, a Sol Jiménez también le mandamos un beso grande, a Fede, y nosotros como siempre nos reencontramos el próximo jueves. Mi amiga Candelaria de la Sota y mi queridísimo amigo Alejandro Almendros. Perdón por la realidad. Chau. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Esto fue No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Somos Radio en Vivo.